programa en defensa de sus derechos, el programa de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, que, bueno, hoy no está Mariana, nos está acompañando, pero recordamos que nuestra asociación atiende los lunes, miércoles y viernes en nuestro local de Saavedra 87, de 9 a 14 horas. La atención es gratuita, por supuesto, y recordamos nuestro teléfono para todos aquellos que quieran comunicarse en este momento para hacer cualquier consulta, y es el 4620-583. Nosotros, en el programa de hoy, vamos a seguir hablando del tema de energía, del tema de las tarifas, y hoy yo voy a hacer una especie de árbitro de tenis, porque vamos a tener dos jugadores importantes en esta materia. Bueno, Ricardo Vago, que ustedes lo conocen, es el presidente de nuestra asociación, que además en su momento como diputado nacional fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Y por este lado, a nuestro invitado de hoy, el señor Juan Carlos Estanga, que es ingeniero electromecánico. Tiene estudios en economía en la Universidad de Buenos Aires, es asesor de gobiernos y de empresas de la región sudamericana. Entre otras cosas, acá tenemos un largo currículum, pero me parece, luego de la presentación, importante ponerlos en diálogo sobre este tema que puede resultar un poco árido, pero nos va a servir a todos como usuarios del servicio eléctrico comprender no solo la magnitud de los aumentos que tenemos, sino también las razones y las alternativas que tenemos como para reducir los efectos tan pesados que tenemos sobre nuestras economías familiares. Ricardo. Sí, primero, bueno, gracias a Juan Carlos por venir. No es fácil venir a Moreno a la noche, lejos, pero nos pareció importante la presencia. Yo a Juan Carlos lo conocí en la audiencia pública de los aumentos de tarifas de Enor y audiencia pública también de las tarifas del gas. Hizo exposiciones muy medulosas, muy estudiadas, no solamente planteando el problema de los aumentos, sino explicando por qué se producía el aumento. De alguna manera, nosotros quisimos hoy brindar esa experiencia a nuestros televidentes. Quizás pensamos que es útil porque a veces, además de protestar, hay que tener para ver cómo se puede cambiar las políticas. Lo que nosotros queremos, de alguna forma, es decir, si no cambiamos la matriz energética de la Argentina, va a haber permanentemente aumentos, vamos a depender externamente de factores que no dominamos propiamente dicho los argentinos. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias por venir, y fue muy valiosa tu exposición y las exposiciones en las audiencias, y de alguna manera lo que hoy queríamos es, yo sé que vos has hecho un trabajo con respecto a lo que cuesta la electricidad hoy, lo que va a costar en noviembre del 17, en febrero del 18 y en febrero del 2019, que ya está decidido en el sendero de aumentos tarifarios propuesto por el gobierno, y de alguna manera uno lo que quiere es comentarlo y explicarlo. Bueno. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Vos qué quieres? ¿Que pongamos la...? Bueno, podemos empezar con un ejemplo de un consumo de 250 kilovatoras por mes acá en Moreno, y lo ponemos incluso con los impuestos para que la gente sepa realmente lo que está pagando, que es la factura completa. 250 es el consumo tipo de una familia, digamos, por mes. Estamos hablando por mes. Sería 500 por bimestre. Claro. Es un promedio entre el invierno y el verano. Yo te diría que en el invierno se puede disparar hacia valores más altos cuando no se tiene
cuando no se tiene gas para calefaccionar, hay que calefaccionar con electricidad. Calefaccionar con electricidad implica mucho consumo. Por resistencia. Por resistencia, salvo que uno tenga el aire acondicionado split, que bueno, ahí tiene mejor rendimiento, pero básicamente no son tanto la gente que tiene aire acondicionado split, y la gente tiene que apelar a la resistencia, que es lo más sencillo que tiene. Lamentablemente en los últimos 30 años no se han desarrollado las redes de gas que tiene que tener que merece tener esta zona, y entonces hemos caído mucho en el uso eléctrico, y en el uso eléctrico de la resistencia, mientras las tarifas estaban muy por debajo de los costos, nadie lo notaba, pero ahora que nos están llevando las tarifas a los costos que hasta podemos objetar, los costos que nos está planteando el ministro Aranguren, son un poco altos, para mí son cuestionables, pero a la medida que nos aproximamos a los costos, ya el calor eléctrico resulta muy caro. Por eso es bueno, creo que se están desarrollando planes de redes de gas en la zona. Pero bueno, esta era la aclaración a tu pregunta de esta factura. Sí, esta factura de 250 o de 350 serían las medias, pero cuidado que si alguien hace un uso intensivo de calor eléctrico en el invierno, la cosa se dispara, porque incluso cuando vos consumís más, el precio también te aumenta. No es lineal. No es lineal. El aumento de precios no es proporcional. A mayor consumo, mayor precio. Mayor precio unitario. Quiere decir que vos podés duplicar el consumo y la factura, en vez de duplicarse, se te va 3 o 4 veces arriba. Bueno, eso después lo vamos a charlar nosotros. Todo esto estamos haciendo el cálculo para aquellos que no tienen tarifa social. Exactamente. O sea, nosotros ya hemos hablado de la tarifa social, estamos hablando de consumidores de energía eléctrica que no tienen tarifa social, o sea, consumidores comunes. Es el 70% de los residenciales, porque en promedio en el país el 30% de la población está asistida con la tarifa social, que es mucho más baja. Bueno, si pedimos de vuelta la plaquita con los consumos, tenemos el consumo actual, febrero del 17. Sí, y estamos viendo que paga una factura mensual de 370 pesos. Ahora, ¿qué va a pasar en noviembre del 17? En noviembre del 17 está programado el aumento de la retribución del distribuidor. Después vamos a ver cómo está compuesto, porque esos 370 pesos están compuestos de lo que cuesta generar electricidad, de lo que se lleva el distribuidor, en este caso Edenor, y los impuestos. La parte de lo que se lleva el distribuidor va a aumentar en noviembre o va a aumentar en febrero. Bueno, en noviembre ¿a cuánto se va a ir? La factura se va a ir a 388 pesos sin contar la aplicación de la inflación, que legalmente ya estaría disparado el aumento, pero tal vez el gobierno pueda dilatarlo o no, pero ya está. O sea, la normativa dispone que cada 6 meses... Cada 6 meses se ajusta lo que se lleva Edenor, por ejemplo. O sea, el valor de la empresa Edenor se ajusta cada 6 meses según la variación de la inflación. Y además de la inflación, se ajusta el hecho de que todavía no le estaríamos pagando el total de lo que tiene que cobrar. Claro, esto que lo podemos explicar un poco mejor. Con otra placa. Con otra placa. Pero ¿cuánto se va? El siguiente aumento es noviembre del 17 y después viene otro aumento más a febrero del 18. Sí, que se va a 499 pesos sin contar la inflación. Y ahí ya tenemos que pensar que un 20% de inflación en un año podemos pensar, con lo cual esa factura de 499 se va a 600 pesos.
Y el último valor que vos pusiste es febrero del 19. Del 19, sí. Que sería 647 pesos sin inflación. Sin la inflación. Y con la inflación tenés que pensarle un 35% más. O sea, que pasamos en de febrero del 17 a febrero del 19 prácticamente un aumento de un 80%. Más la inflación. Más la inflación. Más la inflación. Bueno. Pues vamos a explicar por qué pasamos de 3.70 a 6.47. Yo sé, Juan Carlos, que vos calculaste cuánto pagaba esta misma persona en diciembre del 15. Estamos hablando de diciembre del 15, cómo fue aumentando un consumo mensual de 250 de diciembre del 15, que es un valor totalmente subsidiado, un valor desde la lógica de los costos, realmente muy atrasado, pero que estaba en el orden del 10% del costo. Menos. ¿Cuánto? Pagaba 32 pesos esa persona, que ahora se está yendo, como dijimos, a 647. A ver, empecemos entonces, para terminar con este cuadro, empezamos. La primera fecha es diciembre del 15. Pagaba 32 pesos por mes. La siguiente fecha que pusiste de aumento. 32 por mes, ténganlo claro que la factura era bimestral y pagaban 64. Pero eran 32 por mes. Estas facturas que estamos hablando ahora son por mes. Pero bueno, por mes. ¿Cómo viene el escalón de aumentos? Y en febrero del 16, de 32 la llevaron a 209. En febrero, claro, que es el aumento más fuerte que motivó una gran crítica, y ahí la apelación y el tema de las audiencias públicas, ¿sí? Y después... Después, bueno, y ya en febrero de este año, febrero-marzo, se fue a 370. O sea que de 32 pesos pasó a 209 y después a 370. Sí. Vos tenés hecho una relación de cómo fue, y con esto terminamos. Pasamos, o sea que pasó de 33 a 370 en 2 años, o en un año y medio. No, un año y medio. En 14 meses. En 14 meses. Y va a ir a febrero del 19 en un 80% más. Nos detenemos un momentito, le pedimos al director una breve pausa y volvemos con el segundo bloque de En Defensa de sus Derechos. Y ya estamos en el segundo bloque, muy interesante la exposición, pero ahora nos interesaría saber por qué aumenta esto, cómo se compone este aumento de tarifa. ¿Cómo se compone nuestra tarifa? ¿Sí? Juan Carlos. Bueno, si me ponen la otra plaquita, la número 7. Ahí ya tenemos. Bueno, la parte de abajo, la parte violeta, es lo que cuesta fabricar electricidad, la generación. La parte en el medio, la marrón es la parte que se lleva el distribuidor. Y lo de arriba, el amarillo, los impuestos, que como ustedes pueden ver son muy importantes. Esto que se vuelve a llevar el Estado. Sí, señor. Claro. Referido a la tarifa,
Debe ser casi el 45%. En la provincia de Buenos Aires 45%, y no he puesto algún impuesto municipal que lo desconozco, pero alguna monedita más por ahí también, lo cual lleva la factura más alta. Bueno, la parte de generación concretamente, hay, como ustedes vienen, va aumentando porque están disminuyendo los subsidios. Porque hoy esta que ustedes ven abajo en febrero del 17 es pagando por la generación la mitad de lo que está costando. Y bueno, con la medida que van sacando los subsidios, eso va subiendo. La parte del distribuidor, la parte marroncita, va a ir aumentando porque al distribuidor no le han dado todavía al mes de noviembre, al mes de febrero, no le dieron el total que le han reconocido. Bueno. Y en febrero del 19 estamos en este valor casi un 80% de febrero del 17, y realmente uno te ve en esta necesidad de preguntarte, pero acá está incluido el aumento de gas, porque el 45% de la generación es con gas y el gas tiene otro sendero de aumentos. Sí, cuando en la medida en que vaya disminuyendo el subsidio del gas que se está quemando para generar, va a haber otra razón de aumento ahí. Que esto no está considerado acá. No está considerado. Quiero hacer dos precisiones. La primera, que el costo de generación hay que controlarlo y el Estado tiene que ser muy prudente en los costos de generación. Porque una cosa son los costos que después nos ponen en tarifa y otra cosa es que esos costos se vayan disparando. O sea, yo te diría que CAMESA, el último año del gobierno anterior, recibió... CAMESA es el órgano que administra el costo de la generación, recibió de subsidio 12.500 millones de dólares. 12.500 millones de dólares con un escasísimo nivel de control, porque es una empresa privada, sin sindicatura general de la nación, sin auditoría, y tiene una mayoría privada de todas empresas del sector eléctrico. Una pregunta cortita, porque no podemos dejar pasar por alto. Acá tenemos en esta estructura de costos un componente que tiene que ver con la generación. ¿Esos costos de la generación han sido debidamente chequeados? Porque hubo justamente al momento de las audiencias públicas una gran crítica por la falta de una información precisa, veraz. Yo diría que los costos que están publicando son costos reales. Evidentemente son costos que impactados porque se está quemando mucho dieseloil, combustibles caros por la falta de gas, por ejemplo. Pero lo que tengo muy claro es que estamos con riesgo de que ingrese nueva generación que termine siendo más caro. Y acá concretamente me voy a referir a esa central nuclear que se plantea construir en Río Negro, y que los primeros números que aparecen, porque no es público todavía, son números que tienden a levantar más. Bueno, esto es así, para comentarlo. Hay del gobierno anterior vienen 2 centrales nucleares acordadas con China, con el gobierno de China. Macri viajó a China y se han vuelto a reintegrar, a reimpulsar los proyectos, pero no se define cuál es el costo de la electricidad. ¿Vos pensás que esto puede ser mucho más caro? Mucho más caro que lo que nos está costando ahora y lo que costarían otro tipo de generación. Frente a este panorama de aumentos que tenemos y la certidumbre que serán mayores, ¿qué podemos hacer los usuarios o qué usuarios, el Estado, qué podemos hacer como para que el impacto sea menor? Bueno, es una batería de costos. Una es usar la electricidad lo más racionalmente posible. Hay algo para ahorrar. Incluso hay posibilidades de ahorrar buscando tarifas con descuentos, como si uno puede consumir 10% menos. Hay algunas alternativas por ahí. Y acá no hay una solución mágica. Otra es tratar de usar gas en la medida en que haya redes en lugar de electricidad. La otra
cuestionar también lo que están llevando las distribuidoras. Las distribuidoras han hecho un convenio nuevo con una tasa de rentabilidad muy alta, muy alta, arriba del 9% en moneda muy dura. También se ha dicho que sí, que hay que recomponer las instalaciones, y con respecto a la obligación de recomponer las instalaciones, que es cierto, se atrasaron porque no tuvieron tarifas, pero también es cierto que durante los años 90, que tuvieron buenas tarifas, como no estaban obligados a hacer obras, hicieron pocas obras, hicieron las imprescindibles, y entonces la situación ya venía bastante estrangulada. Otro tema que nosotros conversamos el otro día es trabajar los conceptos de eficiencia energética con los etiquetados con los productos. Charlábamos mucho sobre el tremendo costo de la resistencia eléctrica, que es la plancha, la utilización de las, digamos, caloventores, la utilización del agua caliente, por ejemplo, en los que se puede evitar en los lavarropas. Todo lo que sea calefaccionar eléctrico se hace por resistencia, y esto es muy costoso. Hay la alternativa a la calefacción, lo habíamos dicho la vez pasada, los aire, por supuesto, estamos hablando de la teoría, pero es importante saberlo. Los split frío-calor, el calor es eficiente, el aire acondicionado calor, el aire acondicionado en modo calor es eficiente y es más barato que el gas. Y esto lo debemos decir, el aire acondicionado en modo frío es muy caro, en modo calor es mucho más barato que el gas. Después, que la utilización de la matriz del cambio de nuevos recursos, como las granjas eólicas de generadores eólicos o fotovoltaicas. Brevemente, ¿qué tienen futuro en la Argentina? Tienen futuro. Hemos tenido una licitación exitosa para instalar granjas eólicas y granjas. Estas son fotovoltaicas, esto vía sol. Hemos tenido mucho éxito. Se hizo una licitación con muy buenos precios, y que es un ejemplo de lo que nos pasó, porque la ley se hizo en el gobierno anterior, se respetó en este gobierno. El secretario de Energía Renovable del gobierno anterior siguió con este gobierno con una continuidad. Hemos logrado una licitación muy exitosa de eólicas en el sur, y obviamente, como hay sol en el norte, fotovoltaica. Eso hay que seguirlo impulsando. ¿Cuál es la expectativa respecto de la puesta en marcha de ese programa de obras? Ese programa yo creo que se va a ejecutar en términos, se está llevando a cabo, pero es una componente muy chica. Pensemos que estamos pensando solamente en tener un 8% de energía de este tipo para el año 18 y un 20% para el 25. O sea, lo nuclear en este momento, ¿cuánto es? La energía nuclear, ¿cuánto sería? Menos del 10%. O sea que estaríamos poniendo el 8%, que es casi lo nuclear, con las 3 centrales nucleares que hoy tenemos, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, sí, con energías renovables, no contaminantes. Bueno, en realidad quisiéramos seguir tratando el tema de tarifas, pero también, si es posible, hacia el aire, lo comprometemos a poder hablar más en extenso y con más profundidad este tema de las energías renovables, que me parece que es un tema no solo desde el punto de vista económico, sino desde la amistad con el medio ambiente, muy importante, y creo que como asociación de usuarios tenemos el deber de trabajar sobre estos temas, así como también la tarea que nos queda, la información al usuario respecto de estos temas de eficiencia energética que estuvimos tratando recién. Juan Carlos,
Cuenten conmigo. Ha sido un gusto tenerlo hoy, comprometido para un próximo programa. Se nos terminó el tiempo, así que espero que haya resultado de interés para todos ustedes y nosotros los saludamos y nos despedimos hasta el próximo lunes con otro programa de En Defensa de sus Derechos. Muchas gracias.